espacio, el Zócalo de la capital es sede nuevamente de una gran pista de hielo. ¿Qué le parece si vamos al centro histórico? Ahí se encuentra Enrique Muñiz con un reporte detallado sobre la inauguración de la pista de hielo gratuita y con accesibilidad. ¿Qué tal, Juan? Amigos del auditorio, muy buenas noches. Pues oficialmente la Navidad llegó a la Ciudad de México con el encendido de estas luces navideñas que ya adornan los edificios principales del Zócalo capitalino, el árbol de Navidad y la inauguración de la pista de hielo. Una pista de hielo que, bueno, pues cuenta con áreas especiales para personas con discapacidad, para niños, para personas principiantes que, bueno, pues están enseñando a patinar sobre hielo. Cuenta con 2 toboganes de alturas de 10 metros de alto y de 6 metros, bueno, pues también que será de las principales atracciones aquí en el primer cuadro de la capital. El jefe de gobierno fue el encargado de encender pues estas luces junto con el árbol de Navidad que, bueno, pues embellecen esta zona de la capital. El acceso será gratuito y estará pues todo esto funcionando hasta el próximo 9 de enero con 3 taquillas especiales en la calle de Empedradillo, en el Templo Mayor y en Pino Suárez. Hasta aquí mi reporte, Juan, regreso contigo, muy buenas noches. Muchas gracias, Enrique, por el reporte. Lo tiene usted, la pista de hielo.